Bien, bueno, vamos a ver una pequeña presentación, ¿vale? Sobre el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Bien, en esta presentación vamos a ver, en primer lugar, qué es el movimiento armónico simple, es decir, de qué tipo hablamos, pondremos algunos ejemplos de cómo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana este tipo de movimientos. Vamos a ver también cuál es la ecuación del movimiento que describe el movimiento armónico simple. Vamos a ver los parámetros que incluye dicha ecuación del movimiento y el significado de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Una vez que hagamos esto, luego veremos una pequeña animación que he diseñado para visualizar este tipo de movimiento y ayudarnos a entender de qué hablamos cuando hablamos de movimiento armónico simple y cómo afectan cada uno de estos parámetros a que el movimiento sea de una manera o de otra. Y luego al final, bueno, veremos algún ejemplo de los ejercicios típicos que suelen pedirse sobre este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Bien, bueno, empezamos con una pequeña definición. Pero antes de eso, tenemos que decir que el movimiento armónico simple entraría dentro de esa categoría de movimientos que son los movimientos periódicos. Cuando decimos que algo es periódico, lo que queremos decir en realidad es que cada cierto tiempo se repite exactamente de la misma forma. ¿Vale? Y ese cierto tiempo que tarda en repetirse ese movimiento es lo que llamamos el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, algunos ejemplos de movimiento periódico son, por ejemplo, todos los movimientos circulares uniformes, es decir, el movimiento de la Tierra en torno a su propio eje es periódico porque cada 24 horas exactas el movimiento se repite. ¿Vale? Ese sería un ejemplo bastante típico. O cualquier movimiento de oscilación, por ejemplo, de un cuerpo colgado de un resorte. Cuando ese resorte es separado de su posición, se produce ese movimiento de vaivén que es total y absolutamente periódico. Bien, el movimiento armónico simple no tendría nada que ver con los movimientos circulares, estamos hablando de un movimiento rectilíneo en el cual el cuerpo oscila a un lado y a otro de una posición central. Entonces, cuando hablamos de este tipo de movimientos periódicos rectilíneos, son muy útiles a la hora de hacer una descripción del movimiento las funciones armónicas, esto es, las funciones seno o coseno. Con lo cual podemos decir que el movimiento armónico simple es aquel que está descrito, cuya ecuación del movimiento está descrita por una función armónica. Con lo cual aquí tenemos la ecuación del movimiento tipo del movimiento armónico simple. Es decir, X, la ecuación del movimiento, acordaros que lo que nos dice es para cada valor posible del tiempo, es decir, en cualquier instante, dónde está el cuerpo, es decir, cuál es su posición. Entonces aquí, si tenemos un movimiento armónico simple que tiene lugar a lo largo del eje X, dándole valores a t, al tiempo, yo puedo saber los valores de X. Y utilizaré siempre, va a aparecer una función seno o una función coseno. ¿Vale? Bien, como vemos aquí, aparte de las variables X y t, aparecen tres parámetros constantes, la A, la T mayúscula y la phi0, cuyos valores dependen del caso concreto del que estemos hablando. ¿Vale? Con lo cual es importante entender cuál es el significado de estos parámetros para poder entender
las características de un movimiento armónico simple. Vamos a hablar ahora un poquito de esto. Bien, o sea, necesito conocer tres parámetros. Vamos a hablar de tres parámetros: la A, que llamamos amplitud, la T mayúscula, que llamamos periodo, y la phi sub 0, que llamaríamos fase inicial. Bien, la amplitud. La amplitud máxima posición respecto a la posición central que alcanza el cuerpo con movimiento armónico simple. Bien, ¿qué sucede aquí? Daos cuenta que la A que tenemos aquí, la amplitud, es una constante que multiplica a la función seno, que también podría ser función coseno. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica lo siguiente. Fijaos, la función seno, si recordáis por matemáticas, es una función periódica y aparte de eso es una función que puede tomar determinados valores. La función seno siempre va a tomar valores que irán entre -1 y +1. Con lo cual, si la posición x es igual a multiplicado por una cosa que siempre va a valer entre +1 y -1, tenemos que x siempre va a valer entre a y -a. Con lo cual, si la amplitud es 3 centímetros, por decir algo, el cuerpo que realiza ese movimiento armónico simple nunca podrá estar en la posición 5 centímetros, porque para ello necesitaríamos que la función seno tomara un valor superior a 1, y eso es imposible, ¿vale? Con lo cual A es el máximo alejamiento respecto a la posición central o posición de equilibrio. Bien, luego está la T. La T mayúscula es el periodo. Y ahí dice mínimo periodo de tiempo, o mínimo intervalo de tiempo, mejor dicho, que tarda el cuerpo en volver a pasar por la misma posición, con la misma velocidad y aceleración. O mucho más sencillo, si queréis, si lo preferís, es el tiempo que tarda un cuerpo con movimiento armónico en dar una oscilación completa. ¿De acuerdo? Tiempo que tarda un cuerpo en dar una oscilación completa. Evidentemente, pues este tiempo se medirá en unidades internacionales en segundos. Bien. Relacionado con el periodo, tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite el movimiento por unidad de tiempo. Y está íntimamente relacionado, como decíamos, con la frecuencia. De hecho, con el periodo. De hecho, la frecuencia y el periodo son mutuamente inversos el uno del otro, ¿vale? Así, por ejemplo, si un movimiento armónico simple tiene un periodo de 0,5 segundos, por ejemplo, de medio segundo, la frecuencia será, si necesita medio segundo para dar una oscilación, en un segundo puede dar 2 oscilaciones, con lo cual la frecuencia será de 2 ciclos por segundo o 2 oscilaciones por segundo, o también podríamos decir 2 hercios, ¿vale? Con lo cual, conocido el periodo, conozco la frecuencia, o viceversa, conocida la frecuencia, conozco el periodo. Hay una tercera manera de conocer el periodo, que es que conozcamos la frecuencia angular omega minúscula. La frecuencia angular es 2pi partido por el periodo, que si nos fijamos aquí, 2pi partido por el periodo es precisamente lo que va multiplicando a la variable tiempo. ¿Vale? Frecuencia angular. Y bueno, aquí utilizamos la palabra angular. ¿Dónde narices está aquí el ángulo? Bueno, pues aquí, claro, tenéis que dar cuenta de una cosa. La función seno, siempre, cuando uno le hablan de senos en matemáticas por primera vez, siempre es el seno de un ángulo. Con lo cual, esto que tenemos aquí, dentro de la función seno, que se llama fase,
pues podríamos, en cierto modo, verlo como si fuera un ángulo. Y si esto es un ángulo, tenemos que tener mucho cuidado con las unidades que vamos a usar, ¿vale? Cuando en física utilizamos ángulos, la unidad internacional que tenemos que usar es el radián, que no el grado. Con lo cual, a la hora de operar con esta ecuación, tenéis que tener muchísimo cuidado de que vuestra calculadora esté configurada en radianes, ¿vale? O hacer los cambios de grados a radianes cuando proceda. Bien, recordad que las unidades de ángulo, ¿cómo funcionaban? Una vuelta completa son 360 grados y una vuelta completa son también 2 por pi radianes. Bien, el último parámetro que aparece en la ecuación es phi 0. Phi 0 es la fase inicial. La fase inicial. Es la fase inicial por algo, es muy fácil entender por qué le llamamos fase inicial. Si resulta que todo lo que tenemos aquí dentro de la función seno es la fase, se conoce como fase, si tú consideras el tiempo inicial, que sería el tiempo cero, 2 por pi por 0 es 0, esto sale 0, con lo cual la fase inicial, efectivamente, en el instante 0, la fase es phi 0. ¿Qué consecuencias tiene esto a la hora de estudiar el movimiento? Pues simplemente la phi sub 0 va a afectar a lo que sucede en las condiciones iniciales, ¿vale? Lo que suceda en las condiciones iniciales dependerá del valor de esta constante. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a ver cómo plantearíamos los ejercicios, me gustaría que vierais y explicaros una pequeña animación que he hecho para visualizar, para ver con los ojos cómo es el movimiento armónico simple y cómo afectan cada una de estas variables. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues vamos a verlo. He diseñado pues como os decía, para visualizar el movimiento armónico simple esta pequeña simulación, de acuerdo con el software GeoGebra. Bueno, os explico rápidamente cómo funciona y luego vamos a intentar sacar conclusiones visualizando algunos de estos movimientos. En primer lugar, lo que tenemos aquí es la posibilidad de dibujar un movimiento armónico simple o dos. Vamos a empezar con uno. Aquí me aparecen, esta es la ecuación tipo de la que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Y estos son los diferentes parámetros que aparecen. De tal manera que yo puedo fijar la amplitud. Vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí en 3. ¿Vale? Puedo fijar el periodo. Vamos a fijar ese periodo, por ejemplo, en 5. Y podemos variar la fase inicial. Ahora mismo está en 0, pero puedo yo darle valores positivos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, 2pi. O vamos a darla en 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es darle aquí al play, como si estuviésemos en un reproductor de música, y aquí este punto azul va a simular el movimiento. Mientras que en esta parte derecha de la pantalla vamos a ver la gráfica de la posición X frente al tiempo T. Bien, si le damos al play, pues vemos cómo a medida que varía el tiempo, ese valor de tiempo se sustituye en esta ecuación junto a los demás parámetros y aparece aquí un resultado que es la posición X en la cual el cuerpo se encuentra,
y aquí se representa esa posición X frente al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tal y como según los parámetros que hemos fijado, la amplitud es 3, eso quiere decir que respecto a la posición central, que estaría aquí en el 0, el cuerpo se va a alejar como mucho 3 unidades, es decir, como mucho va a llegar hasta x igual a 3 y hasta x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Dado que el periodo son 5 segundos, se supone que a los 5 segundos el cuerpo da una aceleración completa. Fijaos aquí cómo se va dibujando a medida que avanza el tiempo la gráfica posición-tiempo, que tiene la forma típica de la función seno, y el periodo, la oscilación completa, se produce a los 5 segundos. Bien. Pues básicamente esto es lo que hace esta simulación. Simplemente dibuja o reproduce o simula un movimiento armónico simple que tenga los parámetros dados y por otra parte dibuja la gráfica posición-tiempo. ¿Vale? Podemos parar, podemos volver a poner el tiempo a 0 y hemos metido aquí la posibilidad de representar un segundo movimiento armónico simple para poder comparar y poder ver cómo afecta cada parámetro al movimiento. Por ejemplo, vamos a hacer, ya que el primer movimiento armónico simple tiene un periodo de 5, vamos a hacer que el segundo también tenga un periodo de 5, ¿vale? Y vamos a hacer que la amplitud sea 5 y que la fase sea la misma para los dos, es decir, 0. Quieto, quieto, ahí está. Entonces, cuando yo le dé al play, va a empezar, los hemos separado para que se visualice mejor los dos movimientos, ¿vale? El punto azul es el movimiento armónico simple 1, el punto rojo el número 2. Si le damos al play, vamos a ver aquí los dos movimientos y vamos a ver aquí dos líneas, una para cada uno de esos dos movimientos. Vamos allá. Bien. Bueno, lo primero que nos hemos dado cuenta es que los dos han partido de la misma posición, de la posición 0. ¿Vale? Debido a que la constante de fase inicial es la misma para los dos. Si también podemos ver cómo los dos movimientos van a tardar exactamente lo mismo en dar cada oscilación. ¿Por qué? Porque hemos fijado el tiempo 5 segundos. Entonces, cuando lleguemos a 5 segundos, veremos cómo los dos cuerpos han hecho la oscilación completa. O sea, han hecho la oscilación completa. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, ¿dónde está la principal diferencia aquí entre un movimiento y el otro? Pues básicamente en que, como veis, el movimiento representado en rojo es más amplio, es decir, llega a alejarse hasta 5 unidades de la posición central, mientras que el azul solamente 3. Lo que estamos viendo aquí es el significado de la amplitud, ¿vale? Significado de la amplitud. Como el propio término dice, un movimiento tiene las oscilaciones más amplias, es decir, más de mayor recorrido que el otro. En este caso, el rojo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la amplitud, el significado de la amplitud. Bien, podemos pausar, podemos volver a poner a 0 el tiempo, o sea, reiniciar, y vamos a ver algo diferente. Vamos a poner ahora la misma amplitud para los dos.
3. Pero vamos a cambiar el periodo. Vamos a poner, a uno le vamos a poner de periodo 5 y al otro 2,5, para que se vea bien. Vamos a representar primero uno y luego el otro, ¿vale? Entonces, al darle aquí al play, vemos que, pues nada, el cuerpo avanza hasta llegar a la posición extrema, que en este caso sería 3. Luego retrocede. Llega un momento que sobrepasa la posición 0, pero sigue avanzando hacia la zona negativa, hasta llegar a la posición extrema negativa, menos 3. Estamos diciendo que la amplitud es 3. Y a los 5 segundos tenemos que se ha vuelto a pasar por la posición inicial y se ha completado el ciclo entero. Bien, si vemos ahora esto mismo para el segundo movimiento, vamos a ver lo siguiente. Avanza hasta la posición extrema, que es 3, igual que antes. Retrocede hasta el origen, sigue hacia la posición negativa, llega al extremo negativo de la trayectoria, la posición menos 3, la amplitud negativa, y a los 2 segundos y medio pasa por la posición de equilibrio y completa el ciclo. ¿Qué pasa? Que aquí, evidentemente, ha completado la oscilación más rápido. El movimiento número 1 tenía el periodo de 5 segundos, el número 2 tenía el periodo de 2 segundos y medio. Con lo cual, bueno, pues entendemos claramente lo que significa el periodo, ¿vale? Si comparamos los dos movimientos representándolos a la vez, vemos pues vamos a ver esto mismo, vamos a ver que los dos movimientos van a estar acotados entre el 3 y el menos 3, o sea, entre el 3 y el menos 3, porque pues, la amplitud es esa y siempre nos movemos entre la amplitud positiva y la amplitud negativa. Y bueno, pues ahí tenemos el asunto, el valor, lo que significaba la amplitud. Y vemos cómo mientras el movimiento número 1, representado en azul, da una oscilación completa, en ese tiempo en el que el movimiento número 1 da una oscilación completa, el número 2, es decir, el marcado en rojo, da 2 oscilaciones. ¿Esto por qué es? Porque el periodo del rojo es la mitad que el periodo del azul. ¿De acuerdo? Con lo cual, se entiende aquí que un cuerpo puede tener un movimiento armónico simple, puede tener un periodo largo y una frecuencia corta, o un periodo corto y una frecuencia alta. ¿Vale? Tendríamos ahí el significado de esa variable, de ese parámetro al que llamamos periodo. Tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Bien, ya para acabar de esta pequeña explicación, aunque vais a tener disponible esta animación en mi página de GeoGebra para que podáis interaccionar con ella y manipularla a vuestro antojo, pero ya para terminar vamos a ver
¿qué ocurre con la fase inicial? ¿Vale? Vamos a coger dos movimientos exactamente iguales que solamente se diferencien en la fase inicial. Para ello vamos a cambiar y vamos a hacer, por ejemplo, el movimiento 1 va a tener como fase inicial 0 y el del número 2 0,5 por pi. Entonces, cuando le demos a la simulación, lo primero que se da cuenta uno es que parten de posiciones diferentes. ¿Vale? El azul ha partido de la posición central, el rojo ha partido del extremo positivo. ¿De acuerdo? Pero por lo demás, los dos van a encontrarse acotados entre +3 y -3, puesto que la amplitud es 3 en ambos casos, y los dos van a tardar 5 segundos en dar una oscilación completa. ¿De acuerdo? O sea, tenemos aquí, fijaos por ejemplo, el azul parte de aquí, sube, avanza, retrocede y vuelve a avanzar hasta llegar a la posición inicial, 5 segundos. El rojo, ¿vale? Parte del extremo, recorre toda la trayectoria y vuelve a llegar al extremo también en 5 segundos. Si os fijáis, las dos curvas son exactamente iguales. Las dos gráficas posición-tiempo son exactamente iguales, excepto por el hecho de que la gráfica posición-tiempo, excepto por el hecho que están como desplazadas horizontalmente, la una respecto de la otra. Es como si estuvieran, cada movimiento, cada uno de los dos cuerpos hace lo mismo que el otro, pero a destiempo, como si estuviesen desfasados. ¿De acuerdo? Esa es la forma de entender esta fase inicial. ¿Vale? Esta fase inicial, digamos que, y entre comillas y para entendernos, es la que marca por dónde empieza el movimiento. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí esta parte en la que hacemos esta pequeña simulación, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya servido para entender la ecuación del movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Venga, hasta pronto. Bien, para seguir con nuestro tema del movimiento armónico simple y sus ecuaciones, vamos a hacer un primer ejercicio tipo. Sabemos que un cuerpo describe un movimiento de vibración de 4 centímetros de amplitud y 20 hercios de frecuencia. Se nos pide a determinar su ecuación del movimiento, sabiendo que en el instante inicial se encuentra a 2 centímetros de la posición de equilibrio, y b, cuánto tiempo tardará en dar 5 oscilaciones completas. Bien, la ecuación del movimiento que nos piden es esa, x igual al, la hemos escrito con su forma de función seno, x igual a seno de 2pi_t partido por el periodo más phi sub 0. Es esa, pero tenemos que saber lo que valen a, el periodo, y phi sub 0, con lo cual nos dicen ya directamente que la amplitud de vibración es de 4 centímetros, con lo cual podemos escribir tranquilamente que A es 0,04 metros. También nos dicen que la frecuencia son 20 hercios. Bien, recordemos que la frecuencia era la inversa del periodo. O lo que es lo mismo, el periodo es el inverso de la frecuencia. En este caso, 1 dividido por 20,
o lo que es lo mismo 0,05 segundos. Bien, con lo cual por ahí ya tenemos el tema hecho, ¿vale? Sabemos A y sabemos el periodo. El tema está en averiguar la fase inicial. Para eso usamos esta información. En el instante inicial, o sea, que para un tiempo de 0 segundos, la posición es de 0,02 metros, a 2 centímetros de la posición de equilibrio. En realidad, estos 2 centímetros podrían ser 2 centímetros positivos o negativos, pero como no nos dicen nada, pues yo puedo presuponer que son positivos y optar por esa solución, ¿vale? También no pasaría nada si lo hacemos con la negativa. Bien. Entonces, simplemente tenemos que sustituir esos datos en la ecuación del movimiento y sacar phi sub 0, por lo cual tendríamos en esta ecuación de aquí, tendríamos x 0,02 igual a 0,04 por el seno de 2 por pi por 0 dividido 0,05 más phi sub 0. Bien, aquí, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos que este 0,04 podría pasar dividiendo a la izquierda. Aquí tenemos 2 por pi por 0 es 0, con lo cual lo único que nos queda aquí es este phi 0. Aquí 0,02 entre 0,04 es 0,5. Tiene que ser igual a el seno de Bien. Bien, recordando las matemáticas básicas, ¿qué ángulo tiene por seno 0,5, lo que es lo mismo un medio? Pues ese es el ángulo de 30 grados. Pero cuidado con esto. Cuidado con esto porque aquí tendríamos que dar el resultado, ese phi 0 tendríamos que darlo en radianes. Entonces, ¿cuánto es 30 grados en radianes? Pues 30 grados en radianes, damos cuenta que 90 grados es pi medios, la tercera parte de pi medios es pi partido por 6. Bien, pues ya tengo todo lo que necesito para escribir mi ecuación. X igual la amplitud hemos dicho que vale, aquí está, 0,04 metros, 0,04 por el seno de 2 por pi dividido 0,005, que es el periodo, que lo hemos
calculado antes, más pi partido por 6, que acabamos de calcular, que es la fase inicial. Se me olvidó poner el tiempo. Pues ahí estaría. Podemos simplificar esto un poquito y tendríamos que x es igual a 0,04 por seno 2pi partido por 0,05. Esto podéis comprobar fácilmente que esto nos sale 40 por pi más pi dividido por 6. Esa sería la solución a la primera de las dos preguntas que nos hacen. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo tardará en dar 5 oscilaciones completas? Bien, pues si pensamos un poquito, aquí simplemente tenemos que aplicar el concepto de periodo, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación, y claro, si en vez de preguntarnos por una oscilación me preguntan por 5, pues digamos que la solución sería 5 veces el periodo. Es decir, 5 veces 5 por, y el periodo lo hemos calculado antes, es 0,05. Con lo cual tenemos 0,25 segundos. ¿Vale? Aquí hemos visto en este ejercicio cómo deducir la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple a partir de sus parámetros. ¿Vale? En el segundo ejercicio que veremos a continuación vamos a ver cómo justamente lo contrario. A partir de una ecuación de un movimiento armónico simple podemos determinar cada uno de sus parámetros, amplitud, frecuencia, periodo, etc. Venga, ahora lo vemos. Bueno, vamos a resolver ahora este ejercicio. La ecuación que describe un movimiento armónico simple es x igual a 0,25 seno de 10 por pi por t más pi. Pregunta A, determinar periodo, frecuencia y amplitud. Pregunta B, ¿dónde se encontrará el cuerpo a los 2,5 segundos? Bien. Aquí la clave está en comparar esta ecuación con esta otra. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí x igual a seno de 2pi t partido por t más phi sub 0. Con lo cual, aquí por una parte vemos que la constante que va multiplicando a la función seno es la amplitud, que en este caso es 0,25. Como no nos dicen en qué unidades está escrita esta ecuación, yo puedo presuponer, o voy a presuponer, que esa amplitud será en metros, suponiendo que la ecuación esté en unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos seno de 2pi t partido por el periodo multiplicado por t, o lo que debe ser igual a seno de 10 pi por t. Con lo cual tenemos que 10 pi, o sea, lo que multiplica la t en esta ecuación tiene que ser igual a lo que multiplica la t en esta otra. Con lo cual tenemos que 10 pi tiene que ser igual a
2pi partido por t. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí, si operamos aquí, nos queda que t es igual a 2pi dividido por 10. Con lo que vemos que t es 2 partido por 10, 0,2 segundos. Vale, ese es el periodo. También nos piden la frecuencia. La frecuencia, en este caso, es la inversa del periodo. O sea, la frecuencia sería 1 dividido por 0,2, sería 5 hercios. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría contestado. No nos lo piden, pero también podemos saber inmediatamente que la fase inicial es pi. Pero eso no nos lo piden, así que no me entretengo en escribirlo. El apartado B. ¿Dónde se encuentra el cuerpo a los 2,5 segundos? Bueno, pues aquí simplemente vamos a coger esta ecuación y vamos a sustituir el tiempo por 2,5. Igual a 0,25 por el seno, vamos a copiarlo, hagamos antes, el seno de 10 por pi por t, o sea, 10 por pi por 2,5 más pi. Con lo cual tenemos 0,25 por el seno de 10 por 2,5 es 25, 25 pi más pi son 26 pi. Entonces, ¿cuánto es el seno de 26 pi? Bueno, pues podemos determinarlo fácilmente. 26 pi son 13 veces 2 pi. O sea, son 13 vueltas enteras. Y el seno de una vuelta entera es el mismo que el seno de 0, que es 0. Con lo cual aquí tenemos 0 metros. Luego, ¿dónde se encuentra el cuerpo a los 2,5 segundos? Pues se encuentra justamente en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos visto en este ejercicio? Pues hemos visto la manera de deducir los parámetros tales como amplitud, frecuencia, periodo, fase inicial de un movimiento armónico simple a partir de su ecuación del movimiento específica, y hemos visto cómo usar esa ecuación del movimiento para determinar la posición de un cuerpo en movimiento armónico simple en un instante determinado. Venga, hasta aquí la resolución de este problema.